Muy bien, vamos a plantear ahora este temita. Muy bien, vamos a hablar sobre este tema, el vanguardismo. Ya vamos a hablar un poco de literatura, arte aquí, sobre el vanguardismo. ¿Qué es el vanguardismo realmente? Algunos personajes en Europa, Francia, etcétera, ¿no? Y en el Perú también vamos a hablar un poco de cómo ingresó el vanguardismo al Perú. Y al final les voy a tomar un pequeño examen, ya una pequeña práctica calificada. Obviamente lo termina, lo envía ya. Lo voy a compartir en pantalla después. Muy bien. Entonces vamos al punto. Ponga la fecha del día de hoy, el vanguardismo, ¿ya? La fecha y ya. Entonces apunte por favor. De la competencia, nos falta ya. Anote la fecha, también no se olvide, ¿ya? Para que después no se olvide. Como hoy, ¿quién está al día? No saben, ¿ya? Y anotar la fecha. En base a eso se saca qué tema estamos haciendo. Bueno, bueno, el vanguardismo, pues es una corriente literaria, ¿ya? Y que abarca más o menos ya a partir del siglo XIX a finales y a principios del siglo XX. Es considerado como eh, pues una etapa moderna en cuanto a la literatura, ¿ya? Y la pintura. Entonces, el vanguardismo data ya de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de qué manera se presenta, y ahí también abarca muchos aspectos dentro del vanguardismo, otras corrientes que se presentan. Hoy lo vamos a ver eso. Posteriormente, pues vamos a tomar una pequeña práctica, como lo vamos a decir. Estén atentos entonces, hacia eso va a tener su nota general, ¿ya? Muy bien, creo que ya notaron todos, vamos al concepto, ¿qué es el vanguardismo? Atentos todos ahí. Entonces, el vanguardismo es un conjunto de movimientos. Cuando hablamos de movimientos, quiere decir varios movimientos que se presentaron ya durante este periodo como una corriente literaria, ya a partir del inicio del siglo XX, a finales del siglo XIX, ya especialmente el vanguardismo se desarrolló en la Primera Guerra Mundial a partir de esa fecha de 1914 a 1919, abarcó como primer movimiento, como se le dice la primera ola, ¿no? Del vanguardismo. Bueno, aquí cuando hablamos del vanguardismo abarcó una gran variedad de movimientos y corrientes artísticas, ya como cuyo único elemento es buscar la libertad, la expresión y la innovación estética. Entonces, ¿qué significa vanguardismo? Ya, esto deriva de la expresión francesa, es una palabra francesa que significa avant-garde. Ya, esto viene del latín avant, que significa sin nadie adelante o significa guardar. Esta es la palabra vanguardismo, ¿ya? De ahí das esa palabra. Entonces, el vanguardismo literario apareció como una doble rebelión contra la rigidez ya del aspecto estético ya a finales del siglo XIX y prácticamente como una protesta a partir del siglo XX, ya eh, a las atrocidades que se había presentado por la guerra, la crisis de valores dentro de la sociedad occidental. Entonces, el vanguardismo y sus corrientes son consideradas como parte del arte contemporáneo, ya un arte moderno, vamos a decirlo, a partir del siglo XX, con grandes centros del vanguardismo. Ahí vamos a hablar con respecto a Europa, Francia, España, inclusive llegó a Hispanoamérica, ¿no? Argentina, México, Perú. Muy bien, entonces, contexto histórico. Dentro del contexto histórico que presenta el vanguardismo en el siglo XX, ¿no? Vamos a hablar de algunas circunstancias que se presentaron durante este proceso de surgimiento de la corriente vanguardista. Bueno,
como hemos dicho, da su inicio en la Primera Guerra Mundial a partir de 1914, con la revolución bolchevique en 1917 en Rusia, ya, y también pues ahí en ese proceso se aceleró adelanto de los medios de comunicación, también se presentó el progreso y las luchas anticapitalistas del proletariado, entre otros, ¿no? En el Perú nace José Carlos Mariátegui con este aspecto de la lucha del capitalismo. El vanguardismo, bueno, se consideró como un conjunto de movimientos ya de vanguardia que significaron la revolución de movimientos. Se denominó también como un carácter combativo, tanto a la ruptura de la contradicción estética. También el vanguardismo tuvo un espíritu pionero en la búsqueda de nuevas formas de expresión artística y literaria. Ya se desarrolló a partir de 1907, 1910 y tuvo pues mayor auge ya a partir de los años 20 para adelante. Bien, entonces algunas características que presenta el vanguardismo ya a partir del siglo XX como una inmensa variedad de movimientos. Tenemos, por ejemplo, a la renuncia a la limitación de la naturaleza. Aquí no se ve aspectos naturales, no se ve otros aspectos ya correspondientes a esta etapa del siglo XX. También como característica tiene la ruptura de las tradiciones del arte académico, pues ya se incluye otros temas, principalmente a la composición plástica, ¿no? El arte plástico. También otra característica es la proclamación de la autonomía del arte en el arte expresivo, en la liberación, ¿no? de un arte con respecto al contenido estético de la misma. Y también otra característica es el cuestionamiento del concepto y la función del arte artístico con algunas instituciones promotoras. Muy bien, el vanguardismo en las artes plásticas. Bueno, cuando hablamos de artes plásticas, pues nos vamos a referir a lo que respecta a la pintura, ¿ya? Entonces el vanguardismo en las artes plásticas comienza ya a surgir en el preámbulo de la Primera Guerra Mundial y alcanzó su máximo desarrollo en el periodo de la entreguerras, ¿no? Entre la primera y segunda. En este periodo se conoce como la primera, ya como la primera ola, ya del vanguardismo, cuyo centro de referencia era la ciudad de París, Francia, ya. Ahí pues, dentro de esta primera ola de movimiento del vanguardismo artístico, se empieza a descubrir el cubismo. ¿Quién es el máximo representante? Que esto data de 1907, Pablo Picasso. Ya estamos hablando del arte plástico. También se descubrió el futurismo, que viene a ser a partir de 1909 a 1944, con Filippo Tomás Marinetti, otro representante del futurismo. Ya es otra corriente, aquí tenemos otra corriente, la abstracción literaria también data de 1910 con Vasily Kandinsky como representante. También tenemos al constructivismo, ya con el Ilistaki de 1914. También viene el suprematismo, ya como arte data de 1915 con su representante Casimir Malevich. Tenemos también el dadaísmo, que data de 1916, otra corriente ya del vanguardismo, con su representante Marcel Duchamp. Luego viene el neoclasicismo de 1917 con Piet Mondrian y el surrealismo con Salvador Dalí de 1924. Bueno, esta es la primera ola que con respecto a estas corrientes que aparecieron en el arte plástico del vanguardismo, más conocido como la primera ola, que data de 1907 a 1924. Vamos a ver la segunda vanguardia, que es la segunda ola, como se le dice, tuvo lugar a partir ya de la Segunda Guerra Mundial y su centro de referencia estuvo ya en la ciudad de Nueva York. En la primera era París, Francia. Aquí data ya de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y esto a consecuencia de las migraciones que hubo durante los refugiados de la Segunda Guerra Mundial, tanto europeos, ante los desastres que habían ocurrido, ¿no? En esta Segunda Guerra Mundial. Y ahí se inician muchos movimientos ya con un arte moderno, ¿no?
Aquí podemos hablar de ya de 1940 con el expresionismo abstracto, con Clemenger y Jackson Pollock, los representantes. También tenemos al pop art o arte pop, Andy Warhol, representante de 1950. Esto lo llevamos ya con ustedes, ¿saben qué es eso? Y también tenemos al op art o cinetismo, el arte óptico, data de 1960 con Carlos Cruz Díaz y Jesús Soto, representantes de este tipo de arte. También tenemos el happening, ya como segundo, eh, dentro de la segunda ola, en 1950 con Alan Kaproff. También hicimos el arte conceptual con Yoko Ono, el performance también como otro movimiento, ¿no? Otro movimiento artístico. También tenemos el hiperrealismo con Robert Bernard, de data de 1960, y el minimalismo de 1970 con Carl André y Ruth Boller. Son representantes del vanguardismo, ¿no? Ya sabemos entonces cuál es la primera ola y cuál es la segunda ola y qué tipo, pues, de corrientes se presentaron, ¿no? Ya hemos visto algunas de estas. Dentro de la segunda ola vimos el Op Art, que es el pop art, el arte conceptual, el happening, que hemos visto, pues ya conocemos más o menos qué arte se representó. Muy bien, entonces también se presentó otro aspecto que es dentro de la literatura, el vanguardismo. La anterior hablamos del aspecto pictórico, aquí estamos hablando de la literatura. En cuanto al arte literario del vanguardismo, ya surge como movimientos vanguardistas que en sí buscaban quebrar la estructura impuesta, favoreciendo la libertad de expresión, ¿ya? Entonces ahí más se enfoca en la poesía, la simetría, ¿no? La tipografía como importancia. Bueno, dentro de la literatura vanguardista también surgieron algunos movimientos, ya vanguardistas literarios, las cuales fueron considerados como el futurismo, el dadaísmo, surrealismo, creacionismo y ultraísmo. Bueno, son movimientos que ocurrieron dentro del vanguardismo literario. Aquí tenemos algunos representantes de acuerdo a su corriente. Ya, por ejemplo, vamos a hablar de alguno de ellos en el aspecto literario. Tenemos a André Breton de 1896 a 1866 dentro del surrealismo literario, obviamente estamos hablando. Luego tenemos a Vicente Huidobro, ya, también de 1948 con el creacionismo. También tenemos a Pablo Neruda dentro del aspecto literario, poeta chileno, en el año de 1973. Rosario Castellanos también, a partir de 1974, poeta y periodista mexicano. Entonces ahí vemos algunos movimientos literarios con respecto al vanguardismo, ¿ya? Entonces también podemos hablar en el Perú. Bueno, en el Perú también se presentó el vanguardismo. Ahí pues hablamos de algunas ideas, cómo se difundieron en el Perú. Aquí se abarcó ya el aspecto socialista y se formaron agrupaciones políticas con base popular. Aquí se generó pues el Partido Comunista Peruano, el PCP, Partido Comunista Peruano, ¿no? Y también se presentó algunos partidos como la Alianza Popular Revolucionaria, el APRA, ¿no? Otros aspectos que se presentaron también, el proletariado, pues formó sindicatos, se formó la Confederación dentro del contexto histórico del vanguardismo general. El plano cultural también mostró una reforma universitaria. Dentro del vanguardismo en el Perú se creó intelectuales adherentes a corrientes literarias políticas, mostrando su oposición al orden social. Se fundó también la revista social peruana El Amauta de 1926 con José Carlos Mariátegui. Algunos representantes del vanguardismo en el Perú tenemos a César Vallejo, Carlos Oquendo, estamos hablando de la literatura, Javier Abril, Martín Adán, Emilio Adolfo Quisplay. Muy bien, entonces ahí hemos visto 5 representantes y de qué manera se presentó dentro del contexto histórico del vanguardismo en el Perú.
Bien, entonces vamos a hablar un poco de Carlos Oquendo. Ya este poeta literario usó la metáfora única, eh, construyó más un universo poético, visualizó la estética. Dentro de su obra destacada, ¿no? Encontramos 5 metros de poemas, ya de una creación abstracta en cuanto a este personaje, Carlos Oquendo, en el Perú. También tenemos a Martín Adán. Martín Adán también realizó incisiones sintácticas, el uso de las palabras, usó técnicas narrativas y descriptivas, ya frecuentemente pues múltiples eh, superlativos o escrituras peruanas en este caso. Su obra principal, La Casa de Cartón, ya escrito a ciegas, bueno, entre otros temas más que escribió Martín Adán. Tenemos también a César Abraham Vallejo Mendoza, no más conocido como César Vallejo. Bueno, fue un personaje, un escritor más que se enfocó en la suerte del indigenismo peruano. Fue una gran de sus preocupaciones, mantuvo un tono personal, ¿no? En la trascendencia de nivel colectivo. También se manifestó un estilo poético, personal. Bueno, su poesía pues está rígida con cuanto a la liberación estética y política. Algunas obras de este personaje tenemos Los Heraldos Negros, ya esto ya pertenece al posmodernismo. Esta poesía pues no compromete a la atracción y la libertad. También tenemos otra obra de este personaje, Trilce, pertenece al vanguardismo y aquí se crean metáforas, entre otras cosas. También tenemos otra obra, Poemas Humanos, ¿no? Aquí más o menos ya esta obra se editó después de su muerte y ahí se muestra, pues, ¿no? Sentimientos más por la humanidad y la esperanza. Otro también, otra historia, otra obra, perdón, es España aparta de mí este cáliz, ¿no? Publicado junto con los poemas humanos y ahí plasma el dolor, la unión, etcétera, ¿no? De sus obras literarias. César Vallejo, entonces, con estas obras. Bueno, los movimientos de la vanguardia podemos ver, pues, algunos movimientos artísticos que se caracterizaron según su disciplina. Por ejemplo, las vanguardias artísticas, el cubismo, abstracción lírica, el expresionismo, el arte pop, performance, el minimalismo. Las vanguardias interdisciplinarias, artísticas y literarias fue el futurismo, dadaísmo y surrealismo. Vanguardias literarias, el creacionismo y ultraísmo. Muy bien, aquí tenemos una línea de tiempo, ¿no? Esto del vanguardismo en el siglo XX. Como sabemos, pues se inicia con el cubismo en 1907, ¿no? Y luego se inicia el surrealismo, ya a partir, aquí vemos, ¿no? Varios aspectos. En 1907 el cubismo, en 1909 el futurismo, abstracción lírica, en 1910, 1913 el dadaísmo, el constructivismo de 1914, 1915 el superbatismo, ¿no? Entonces son dos corrientes literarias consideradas como la primera y la segunda ola durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Aquí podemos de 1940 a 1970, ¿ya? Entonces, como podemos ver, esta es una línea de tiempo del vanguardismo en el siglo XX. Muy bien, chicos, entonces, para hacerle recordar un poco aquí, cuando habíamos hablado de la primera ola en lo cuanto a los movimientos, data de 1907, ya con la aparición del cubismo. Pablo Picasso inicia este movimiento del vanguardismo. En la segunda ola se inicia ya el vanguardismo dentro de la Segunda Guerra Mundial con el expresionismo abstracto, ¿ya? A partir de 1940. Muy bien, entonces, hasta ahí hemos terminado con este punto. Entonces, esto viene a ser el vanguardismo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué término deriva? ¿Qué aspectos literarios tiene?
Ok, entonces, ¿qué contexto histórico? Habíamos hablado también de las características, el vanguardismo, las artes plásticas. Ahí estaba considerado en la primera ola, en la Primera Guerra Mundial, a partir de 1907, el cubismo, futurismo, tracción, constructivismo, suprematismo, dadaísmo y surrealismo, ¿no? Y en la segunda ola aquí tenemos pues ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1940 hasta 1970, todos estos movimientos artísticos, ¿no? Y aquí hemos visto algunos quizás todavía nos faltan. Muy bien, entonces vamos a compartirle a continuación una pequeña práctica que lo voy a compartir en pantalla y usted lo va a realizar en su casita. O también lo puede hacer, si tiene computadora, lo escribe ahí mismo, lo envía, ¿ya? Entonces, atentos por favor, ya le voy a compartir el pequeño examen que lo van a hacer ahora con respecto al tema, ¿ya? Profe, ¿se puede imprimir? Perdón, ¿Se puede imprimir? no te escuché un poquito más fuerte. ¿Se puede imprimir? Claro, obviamente que sí, si lo puedes imprimir, si tienes ahí lo imprimes, lo escribes y lo envías, ¿ya? Otros pueden manejar su computadora, ahí mismo lo pueden trabajar, ¿ya? Entonces, ahí va la práctica. Un momentito, por favor. Voy a copiar la hoja.